Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Sí tengo información importante para ustedes. Por estar con lo del Tribunal Electoral, que el magistrado Billetes, que Reyes Rodríguez Mondragón, que es fiel escudero de Felipe Calderón, en fin, por los temas del Tribunal Electoral, que fue un golpeteo mediático y que está todavía en el escenario nacional, lo que pasa en el Tribunal Electoral. Ya hay reacciones, pero pues no dejan de ser eso, reacciones solamente. Se pasó quizás por alto el hecho de lo que incluso algunos medios no convencionales o digitales, de las benditas redes sociales, hasta que pues fue Julio Astillero, ¿no?, el que llamó Inquisición a lo que es el quién es quién en las mentiras de los medios de comunicación. Para ilustrar esto, fíjese, en la conferencia de prensa de ayer, fíjese usted, el reportero del Reforma, como siempre, no, al presidente le dio una arrastrada, trapeó, barrió y lo dejó en su lugar quietecito, quietecito. A eso los mandan, a hacer el ridículo. Le digo porque, bueno, es imperativo conocer el por qué, y aparte hay una persona que conoce del tema, bueno, hay muchos que conocen del tema. Ahí ve en pantalla al presidente López Obrador, al presidente de México. Es el momento en que le pregunta el reportero del Reforma que hay mucha pobreza en el país, que si algo se debe hacer. No, pues, escuchen lo que le dijo y va a decir, hasta da pena ajena. Pero a eso los mandan y tienen que ir, ni modo que se rajen, tienen que acudir y tienen que hacer esas preguntas. ¿Que hacen el ridículo? Sí, y el presidente explica por qué consideran que es malo darle dinero a los pobres. Incluso el pensamiento conservador, ya en neoliberales queda grande. A ver, y luego le llevo al quién es quién de las mentiras, y es Epigmenio Barra en un programa de TV UNAM, que también hace algunas declaraciones. Es imperativo escuchar esto. Mire, ¿por qué? Del Coneval. Reportaba este organismo que hay 3.8 millones más de pobres y 2 millones de personas más en pobreza extrema. También decía que la entrega de apoyos sociales, estas transferencias que se hicieron sobre todo durante la pandemia, no fueron suficientes para amortizar la caída económica. Me gustaría preguntarle, con base en estas cifras, si a su consideración la política de bienestar social de su gobierno ha cumplido. Sí, desde luego, es lo mejor que se ha tenido en la historia del país, la política de bienestar que se está aplicando en este gobierno. Es el distintivo de la Cuarta Transformación. Nunca se había apoyado tanto a los pobres como ahora. A pesar de este aumento de la pobreza, presidente. Es que no se toma en cuenta, y está muy difícil que yo convenza al Reforma, porque son muy dogmáticos. No se toma en cuenta de que se cayó la economía por la pandemia como no sucedía en cerca de un siglo. Y no toman en cuenta tampoco lo que se está destinando a apoyar a la gente. Pero en el Reforma, sí, su concepción conservadora, su pensamiento conservador, no les da para aceptar de que el apoyo que le llega a la gente le ayuda. El pensamiento conservador que predomina en el Reforma los lleva a suponer que ese ingreso lo agarra la gente para derrocharlo.
¿No ven cómo alguien que piensa también como los del Reforma prohíbe que tomen caguama? Ese es el pensamiento. La gente es muy responsable y los ingresos que les llegan a los adultos mayores los usan para su alimentación. Pero en el pensamiento conservador no se acepta eso. Eso es derroche, eso es populismo, eso es paternalismo, eso es repartir dinero. En el pensamiento conservador que guía la política editorial del Reforma, lo que se le da a los de arriba le llaman fomento o rescate. Por ejemplo, el Reforma nunca cuestionó el FOBAPRO, cuando en una crisis como esta tomaron la decisión de convertir las deudas privadas en deuda pública, las deudas de los banqueros, que son los que se anuncian en el Reforma, o de las grandes corporaciones empresariales que se anuncian en el Reforma. Eso es fomento, eso es rescate, eso está permitido. La condonación de impuestos también, a los de arriba. De eso no habla el Reforma. Pero si se le da a los pobres, si se le da a los jóvenes, a los que ellos tacharon de ninis de manera despectiva, sin entender las circunstancias de pobreza y de desintegración familiar y la necesidad de ayudar a los jóvenes, pues eso lo rechazan completamente. Entonces, para responderle al Reforma, decirle que nos da mucho gusto que se preocupe ahora por los pobres. Regresando precisamente al tema de la pobreza, presidente, ¿a usted y a su gobierno entonces sí le da para aceptar que hay casi 6 millones de personas más en pobreza y pobreza extrema? No acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos. Es medición. Y creo que la gente está recibiendo más apoyo, y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico, y algo muy importante, no ha perdido la fe y estamos saliendo adelante. ¿Se mantendría la misma política social o se plantearía algún replanteamiento, sí, reformulamiento de la política? Ya me estoy convenciendo ya de que hay que cambiarla. Hay que volver a la condonación de impuestos, hay que rescatar a los de arriba, hay que seguirle dando dinero a los periódicos para que hablen bien de uno. La voy a cambiar, ya lo estoy pensando. ¿Ningún cambio entonces? ¿Ningún cambio a la política social? No, al contrario, por el bien de todos, primero los pobres. Presidente, y en un segundo tema, el día de ayer... Bueno, ¿para qué quiere más? Ya con eso es para llevar hasta para... Bueno, creo que incluye hasta para llevar. ¿Por qué la postura es la misma? Porque es natural que estos pues, son empleados finalmente del periódico Reforma, llevan las preguntas preparadas tratando de convencer al presidente, fíjese, convencer al presidente de que debe cambiarse la política social. La política social, que es la política del bienestar, por supuesto puede tener fallas, pero su concepción es la adecuada, es privilegiar a los que menos tienen. A eso le llaman populismo, ¿sí? Paternalismo. Y cuando rescataban a los banqueros, es rescate.
cuando se apoya a los grandes empresarios como pretendió el PAN y el PRI en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, incluso llegó el Consejo Coordinador Empresarial a proponer que se endeude al país. Digo el presidente, ya no, apenas podemos pagar la deuda que nos dejaron. No, hay que aumentar 2 puntos o 3, se puede aumentar 3 puntos a la deuda. De ese pensamiento conservador de Riquín Canallín que prohíbe tomar caguamas, de ese pensamiento conservador que genera el Consejo Coordinador Empresarial, que está al servicio de FEMSA, de los Oxxos, de los que no pagan energía eléctrica como debieran pagarla, y de los grandes corporativos que se beneficiaron a placer con fideicomisos, con exención de impuestos, es decir, condonación o no pagar impuestos, que es lo mismo. La condonación de impuestos pues es una defraudación fiscal extraordinaria, aparte de las empresas de outsourcing que tenían siempre a su servicio. Esas políticas son las que defiende el Reforma. Para el Reforma, que le den a la gente, a los ancianos, por ejemplo, una pensión vitalicia. Eso es paternalismo, eso es populismo. ¿Cuántos años, cuántas décadas hace que el pueblo de México, los más pobres, los más necesitados, nunca tuvieron ese ingreso? Hace mucho tiempo. Pero si lo está haciendo este gobierno, es que eso está mal. No, es que para ellos todo va a estar mal. Ellos quieren las grandes cantidades de publicidad que pues obtuvo el Reforma, el Universal, Televisa, Televisión Azteca, que hasta se ha cuestionado el presidente, ¿por qué les dan publicidad? Bueno, hay un rubro, incluso está en la Constitución y está en el presupuesto de egresos de la Federación, solo que no son las cantidades millonarias a las que estaban acostumbrados, es menos. Pero ¿por qué esta insistencia? Porque no hay banderas, o sea, no hay de dónde agarren al presidente. Por eso los pone así, como quiere, y ni las manos meten, porque, bueno, en otro tema ahora, la pandemia, los estados, o sea, son las mismas mañas, las mismas banderas, son triunfos pírricos, intrascendentes. Esos gritos desaforados en el fondo gritan, queremos el poder, queremos seguir saqueando este país. Bueno, necesitan ganar elecciones. Y en la pasada no les fue muy bien, a pesar de todo lo que cacarean unas cuantas diputaciones que les va a dar el INE, a través de la vía plurinominal. Fuera de eso, no ganaron mucho. De hecho, se estancaron. Son los mismos votos que obtuvieron en el 18. No hubo un incremento, que se disparó. El PAN ganó mucho, no ganaron nada. La gente no les cree. La partidocracia está en decadencia. Están en el acto mortuorio del PRIAN. Ya el PRD ya estaba desde ese tiempo. ¿No se habían dado cuenta? Bueno, pues por eso hay que poner atención en este tipo de detalles, que puede parecer, no, pero eso ya pasó. Sí, pero lo que dijo el presidente es importante. Porque le llaman populista, le llaman paternalista, pregonan pobreza, cuando los grandes empobrecedores de este país todavía están en las grandes empresas que protege la Coparmex y que tratan de proteger estos medios de comunicación, llamados convencionales. La verdad es que tienen otro nombre. Son cínicos, hipócritas y sinvergüenzas. Amigas y amigos, están informadas, informados. Yo regreso más tarde, sí, por supuesto, con más información. ¿Sale? Nos vemos.